En Ecuador estamos viviendo un gobierno autoritario. En Rusia también están viviendo un gobierno autoritario. En Ucrania también se vive un gobierno autoritario. ¿Qué es lo que hace o que tienen en común los tres gobiernos autoritarios? Que están librando una guerra. La guerra es el argumento fundamental que sustenta a los gobiernos autoritarios. ¿Y qué es lo que hace un gobierno autoritario? El gobierno autoritario es el que decide la suerte y muerte de los habitantes de un país, pero además el que impone impuestos, el que impone comportamientos, leyes, el que impone un orden a través de las Fuerzas Armadas, de la policía, del ejército. Este orden está directamente decidido e impuesto por el gobernante de turno. El gobernante de turno es el que decide a qué horas usted puede circular por la ciudad, a qué horas sus hijos pueden ir a clases, cuánto tiene que pagar de impuestos, a qué horas puede circular en la noche o en el día. ¿Qué es lo que usted puede decir? ¿Qué es lo que usted puede pensar? Eso estamos viviendo en Ecuador. El modelo autoritario. En el caso de Rusia, fue mediante la creación, el invento de una guerra en la cual Rusia ataca a Ucrania. El modelo autoritario de Ucrania se produce cuando el presidente ucraniano decide que hay que hacerle la guerra a Rusia para recuperar Crimea, pero lo más importante, unirse a la OTAN y ser un puesto de avanzada de la OTAN más cerca de las narices de Moscú. Esto es el origen de esa guerra. Simplemente que el presidente de Ucrania pretendió que Ucrania sea parte de la OTAN. Esto ponía en riesgo a Rusia y esta fue la respuesta de Rusia. Tomarse lo que es ahora el Donbass, tomarse Crimea y además hacerle una guerra. Y este señor presidente de Ucrania es tan culpable como Putin por las centenares y miles de muertos que ahora existen por culpa de esa guerra. En Israel, Netanyahu ya no es un presidente, es el Hitler judío. Es exactamente un Hitler judío. Y como Hitler judío, pretende el exterminio de los palestinos. Y para pretender el exterminio de los palestinos, encuentra 100,000 justificaciones. Entre esas, el atentado de Hezbollah, que mató, por cierto, mucha gente, que fue un acto de crueldad, pero era la justificación que necesitaba, como Hitler necesitó la justificación de que los polacos habían asesinado a soldados alemanes en la frontera. Exactamente. Como Estados Unidos necesitó la justificación del hundimiento de su barco para declararle la guerra a España y apropiarse de Cuba.
Entonces, estamos al frente de un gobierno autoritario, que este gobierno autoritario era inevitable, que el que venía tenía que ser también autoritario. ¿Por qué? Porque los carteles de la droga, porque las cárceles y porque los barrios miseria de Ecuador, especialmente Guayaquil, porque la ciudad de Guayaquil en sí, toda la ciudad de Guayaquil, se había convertido en un problema que no solo nos convirtió en los primeros exportadores mundiales de cocaína por el puerto de Guayaquil, sino que desde 1979 ha impuesto en el país 12 de los 15 gobiernos que hemos tenido y está a punto de imponernos nuevamente en las próximas elecciones un nuevo gobierno. Y esos 15 gobernantes lo que hicieron es convertir a Guayaquil en un enorme y extraordinario barrio miseria y convertir a las prisiones en centros de reclutamiento y de operaciones de los carteles y de los bandidos. Convertir al Ecuador, a todos los ecuatorianos, en presa fácil de un presidente autoritario como el que tenemos. Guayaquil se ha convertido en el principal, Guayaquil y Guayas en general, se ha convertido en el centro del problema, como antes, justo cuando subió el gobierno, lo eran las penitenciarías y las cárceles de Ecuador. Hoy ya no son las cárceles del Ecuador porque están militarizadas. Hoy el problema son los barrios miseria que abundan en Guayaquil y que exportan su modelo. Pero ahora Guayaquil ya no solo que nos impone presidentes, sino que los bandidos de Guayaquil escapan y vienen a Quito. ¿Y qué diferencia existe entre un venezolano que llega a Quito y un guayaquileño que llega a Quito? El guayaquileño que llega a Quito llega como banquero, llega como político, llega como que son los ladrones de cuello blanco, y llega a las calles de Quito, pero no llega como los venezolanos con sus hijos, inclusive con un nivel educativo que es superior al ecuatoriano, con mujeres bonitas, con hombres atléticos. Los ecuatorianos que llegan, los guayaquileños que llegan ahora a mendigar y a buscar cómo robar, suben a los buses y están en las calles con un aspecto horrible. No traen a sus familias, no traen a sus hijos, y se vanaglorian de haber pasado por la penitenciaría, por la Roca, y de que tienen hambre, y van mostrando su gesto horrible e insinuando que andan armados. En realidad, el gobierno autoritario que tenemos y que nos merecemos, porque los ecuatorianos nos convertimos en los peores electores del país y del mundo, porque votamos sin conciencia ecológica, no sabemos qué está pasando con la naturaleza
y no tenemos capacidad de responder a los terremotos ni a las inundaciones. Sin conciencia social, porque no podemos recordar nuestra historia. Y sin conciencia sanitaria, porque no sabemos por cuántas pestes y enfermedades hemos atravesado y cómo esas pestes fueron las que ayudaron a que los españoles nos conquistaran y que ahora vivamos este gobierno autoritario, que es producto de la peste del COVID. Estamos con la peor gente que vota en cada... Gente que ahora emergió y se multiplicó en esos barrios miseria y tienen el derecho a voz y voto y a imponer gobiernos. Y esos barrios miseria ya no solo son en Guayaquil, están en Esmeraldas, en Maraví, en Los Ríos, en El Oro y hasta en Quito. Muchas gracias.